Al final del capítulo 19 habíamos dejado a Pablo ahí en Éfeso, vimos la mano de Dios por medio de ese magistrado que defendió a los cristianos y despide esa asamblea en la que querían por lo menos castigar o poner preso a Pablo y al resto de los discípulos. El capítulo 20 comienza con la despedida que hace Pablo en Éfeso. El versículo 1 dice, después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó a Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Tanto en el capítulo 20 como el capítulo 21 a mí me llamó la atención el cariño que Pablo mostraba por los discípulos, algunos que quizás los veía por primera vez cuando visitaba los lugares, pero siempre aparece la palabra abrazarse, ¿no? La palabra darse un abrazo entre ellos. Parece ser que Pablo era un hombre muy cariñoso con los hermanos y mostraba su amor. Luego de eso, Pablo navega, llega a Grecia, donde pasa 3 meses con unos hermanos. Dice, versículos 3 dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, él estuvo en las regiones de Grecia predicando la palabra por 3 meses, hay una acechanza de los judíos y él toma un barco para Macedonia. Y ahí lo acompañan algunos discípulos que no los conocemos, aparecen sus nombres, un tal Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, ¿no? Estos hermanos acompañaron a Pablo. Eh, Acá hay un tema, ¿no? Porque este Aristarco que acompañó a Pablo, Sópater de Berea, no son personas que después aparecen mucho en la palabra de Dios, pero eran discípulos y seguramente ganados ahí en Grecia por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que se embarcó y los esperan en Troas, y en Troas comienza a predicar la palabra. Y dice que el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y entonces alargó su discurso, su predicación, hasta la medianoche. Comenzó la reunión y Pablo, sabiendo que se tenía que ir, empezó a predicar y predicó largo, ¿no? Predicó largo. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Los hermanos trajeron lámparas para que se pueda iluminar bien, para que todos puedan estudiar y leer en medio de la noche la predicación de Pablo. Recordemos, hermanos, que no era prender una ficha, apretar un botón y que la luz se encendiera, ¿no? Sino que debían traer velas y lámparas para iluminar todo ese salón, para que todos pudieran escuchar la palabra. Y ahí sucede una anécdota, ¿no? De un joven llamado Utico que estaba sentado en una ventana, se cae este muchacho de la ventana, parece ser que muere, porque dice la palabra de Dios que fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. No debe haber orado por este chico y Dios le dio la vida. Luego de esa noche, versículo 13, acá el que está hablando es Lucas, dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Pablo viaja y no quería pasar por Éfeso, pero les pide a los ancianos de Éfeso que se corran hasta el puerto de Mileto. Ahí en el puerto de Mileto, Pablo se baja y los manda a llamar para hablar con ellos. Es muy interesante lo que Pablo dice, lo vamos a leer. Dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos un poco el ministerio de Pablo, un ministerio que según estos versículos dicen que era con humildad, con lágrimas, con pruebas del poder de Dios, y también cuál era su prioridad, que también lo vemos acá, enseñar el Evangelio completo. Dice que nada útil he rehuido de anunciaros, ¿no? Les enseñé todo el consejo de Dios. Enseñaba en público, enseñaba en privado, enseñaba a judíos, enseñaba a gentiles acerca del arrepentimiento. Y hablaba del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Fíjese versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y acá, hermanos, vemos a Pablo que comienza a despedirse y él acá vuelca su corazón. Acá podemos ver el corazón de Pablo en este versículo, el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, Pablo tenía un apremio constante por alcanzar a los perdidos. Y él dice, ligado en el Espíritu me está llevando a ir a Jerusalén y no sé qué me va a pasar. No es que no le importara, no es que Pablo era una persona que le gustaba sufrir. No, él lo está diciendo acá con cierta preocupación, diciendo, miren, no sé qué me va a pasar. Estoy en manos de Dios. Y en el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Y acá habla de su entrega total al Señor, hermanos, entrega total. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entrega total, para acabar la carrera de la fe y para terminar su ministerio, el llamamiento, el propósito, el trabajo que Dios le había dado que hiciera. Versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque, vuelvo a repetir, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Acá Pablo está prediciendo un poco su futuro. No volverá a ver a sus hermanos de Éfeso. Y acá nos muestra su corazón, un corazón limpio y puro. Estaba limpio de la sangre de todos los hombres. ¿Por qué? Porque había anunciado todo el consejo de Dios. Y acá, hermanos, la palabra nos cuenta que pasa algo muy emocionante, ¿no? Porque Pablo empieza a exhortar a estos ancianos, hombres, líderes de la iglesia de Éfeso, con palabras que son inolvidables para todos nosotros. Creo que todos nosotros debemos leer muy seguido estas palabras para encauzar nuestra vida cristiana. Lo primero que Pablo les dice, cuídense de ustedes, cuiden la iglesia y alimenten a la iglesia de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por ellos mismos, cuídense, cuiden su testimonio, cuiden su vida, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué les dice Pablo esto? Cuiden de ustedes, cuiden de la iglesia, alimenten a la iglesia de Dios.
Acá están los motivos. Primero, porque Dios la compró con su propia sangre. Hermanos, en la iglesia nosotros somos responsables. Responsables por los hermanos de la iglesia, responsables por las almas nuevas, responsables por los niños, por los jóvenes. Somos responsables porque el Señor compró la iglesia con su propia sangre. Hay un valor tremendo en la iglesia. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos iglesia. Lo primero, porque Dios la compró con su sangre. Lo segundo, ¿por qué les dice esto? Porque dice, ustedes son supervisores, ancianos, pastores. Ustedes tienen una obligación, está diciendo, de cuidar a la iglesia. Dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, para alimentar por medio de la enseñanza, de la palabra, de la comunión, del discipulado, la iglesia del Señor. Y el tercer motivo por el cual les dice esto, el primero era porque Dios compró la iglesia con su sangre. El segundo, porque ellos eran pastores, obispos, ancianos, llamados por Dios para cuidar la iglesia. Y tercero, porque vendrán falsos maestros. Había un peligro y Pablo lo estaba viendo y mirándolo a los ojos, les dice, cuidado. Fíjense lo que dice, porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Hermanos, vendrán falsos maestros. Por eso Pablo le decía estas cosas. Primero, porque Cristo compró la iglesia con su sangre. Segundo, porque todos los que estaban ahí tenían una obligación con la iglesia. Tercero, se avecinaba una gran prueba. Falsos maestros iban a querer infectar la iglesia. Maestros de afuera y maestros también de entre vosotros mismos. Pablo los estaba mirando y les estaba diciendo, de ustedes, algunos estaban ahí, de ustedes mismos saldrán falsos maestros. ¿Y qué harían? Dice la palabra que pervertirían la verdad, aguarían la verdad, mancharían, ensuciarían la verdad y con un propósito, desviar a los discípulos de la verdad. Hermanos, y miren el ejemplo de Pablo, el ejemplo supremo de fidelidad de Pablo. Por tanto, velad, dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo se los decía llorando. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Pablo celaba la iglesia. Él decía, os celo con celo de Dios. Él amaba la iglesia y estaba preocupado. Y les da una nueva exhortación. Podríamos resumir esta exhortación diciéndole, miren, hermanos, les dice, ancianos, vivan para Dios y para su palabra. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué está diciendo? Que es Dios y su palabra el que los va a edificar y los va a formar como siervos de Dios. Y va a ser Dios y su palabra los que los hará multiplicar y dar herencia y hacer crecer a la iglesia. Y hay una nueva exhortación de Pablo en el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Acá Pablo cita una palabra del Señor que no aparece en los evangelios.
pero que todos conocían que él la había dicho, pero ningún evangelista la puso. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sería esta la cuarta exhortación que les da a los ancianos de Mileto. La primera, trabajen por ustedes y por la iglesia, alimenten a la iglesia de Dios. Sería la segunda. Y la tercera, vivan para Dios y para su palabra. Y la cuarta, trabajen y no codicien las riquezas terrenales, no busquen el oro y la plata. Pablo no codició riquezas. Pablo trabajó en el mundo secular, hacía carpas, trabajaba y decía para satisfacer sus necesidades, para ayudar a los ministros, para ayudar a los necesitados. Y después dice, más para parecerse más a Jesús. Esto está en contra con que haya pastores y ministros a tiempo completo. No, para nada, para nada. Hubo etapas en las que Pablo necesitó de la ofrenda de sus hermanos. Él a los filipenses le dice que le agradece a Dios porque lo recordaron. Hubo momentos donde Pablo no podía trabajar y tenía que sostenerse por la ofrenda de los hermanos. Muchas veces las iglesias toman decisiones de que un hermano esté a tiempo completo porque la obra ha crecido, pero el hermano no se enriquece, no es para enriquecerse, es para que su familia viva dignamente, pero no es el buscar riquezas, es el servir a Dios. Y si la obra crece y se amerita que este hermano pueda estar a tiempo completo, gloria a Dios que la iglesia puede mantener el trabajo de un pastor o de varios para que la iglesia siga creciendo. Y la conclusión, que es tan emocionante, hermanos. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Saben? Hay una historia muy linda que tiene que ver con estos versículos. Primero, vemos el amor y el afecto que le expresaron los ancianos a Pablo. Dice que se colgaban de su cuello para besarlo y para abrazarlo. El cariño que Pablo se había sabido ganar. Cuando Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que era cristiano, él se había convertido, hay una historia fantástica sobre eso, donde C.S. Lewis, el escritor de Narnia y un gran escritor cristiano, que escribió libros como El problema del dolor, Los cuatro amores, Cristianismo y nada más, que Lewis le predicó a Tolkien, le habló del Evangelio y Tolkien creyó en el Señor Jesucristo. Y cuando él escribe El Señor de los Anillos, él decía que en muchas partes él había sacado de la palabra de Dios. Y el final del Señor de los Anillos aparece el personaje principal, Frodo. Y Frodo se despide de sus amigos. Y es un momento muy emotivo, aparece en la película también, ustedes pueden ver, creo que es la tercera parte del Señor de los Anillos, donde termina la película. Frodo está en un puerto, va a partir, y están todos sus amigos esperando para saludarlo. Y hay momentos de extrema emoción, donde sus amigos lo abrazan hasta que Frodo se va, se sube al barco y se va. Cuando le preguntaron a Tolkien de dónde había sacado algo tan maravilloso para concluir el libro, él dijo, Hechos capítulo 20, la despedida de Pablo de Mileto, ¿no? Fue tan impactante para Tolkien que él puso la historia en el final de uno de los libros más famosos de la literatura universal. El apóstol Pablo, despidiéndose de sus amigos, con una consigna, él sabía que no verían más su rostro. Y hermanos, Pablo los exhortó. Era el momento de la despedida, pero aún así los señaló y dijo, cuidado, que de ustedes vendrán lobos rapaces. Cuídense, cuiden la palabra. Nunca Pablo achicó el mensaje,
para recibir un abrazo, un beso o una bendición. Pablo siempre fue Pablo. Primero el Señor y después todo lo demás. Y esa valentía y ese amor de Pablo hizo reconocer en sus hermanos que Pablo merecía la honra y el amor. Estos ancianos, hombres curtidos, líderes, lloraron, se echaron al cuello de Pablo, lo abrazaron y lo besaron una y otra vez, según dice el texto griego, y estaban muy tristes y hasta lo acompañaron al barco. Pero la historia no termina acá. Tenemos el capítulo 21, un hermoso capítulo, cuando Pablo ya comienza a regresar a Jerusalén, pasará por Tiro, ahí visitará una iglesia pequeña, ya lo veremos, y seguirá sirviendo al Señor hasta llegar a Jerusalén. Lo veremos en el próximo video.